Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. Escuchen bien. Sí, tenemos nueva música y la compuso el gran Ángel Parra para marcar este nuevo ciclo del programa y que también incluye nuevas voces que se suman en los paneles. Hoy día va a estar con nosotros el abogado Jorge Navarrete, que debuta, y la periodista Carolina Urrejola también va a estar con nosotros el próximo domingo. La seguridad, vámonos a los temas, es el tema que más preocupa a los chilenos y de ahí surge la pregunta. ¿Está el Estado de Chile sobrepasado por la delincuencia? De esto vamos a conversar al estilo Tolerancia Cero con la autoridad que gestiona día a día, hora a hora, este tema, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Parte ahora de inmediato, Tolerancia Cero. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estamos? Gran bienvenida a Jorge Navarrete, Pirincho para los amigos y el mundo. Gracias por estar acá, Jorge, y por venir a acompañarnos. Muchas gracias. Me siento muy honrado por la invitación. Afuera recordábamos que el debut como panelista estable lo hice hace 15 años. La Mónica más de alguna vez le tocó conducirme. Así lo tuve que, los dos juntos. ¿Es verdad? Sí, pues. Tuve los dos juntos también de panelista, ¿viste? Así que me reencuentro en estas lides. Espero no haberme oxidado después de tanto tiempo, que no se arrepientan. Y un abrazo siempre cariñoso a Pancho Poblete, con quien me encuentro nuevamente en estas circunstancias. Nuestro editor, para que Claro, no lo nuestro saben. editor, efectivamente. Y con nueva música. Oye, está buena la música. Está buena. ¿no? A ver, espera, no solamente tenemos música, tenemos un saludo del compositor. qué bueno. Escuchemos a Ángel Parra. Ahí veamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ángel Parra. Quería contarles un poco el proceso compositivo de la nueva melodía de Tolerancia Cero 2023. Y en esta melodía diría que en el momento que la compuse me fueron surgiendo ideas sobre la marcha y después fue muy fácil seguir adelante. ¿Por qué? Porque cuando ya aparece una melodía, uno generalmente esa misma melodía uno se transforma en un vehículo y la música pasa a través de uno y aparece todo lo rítmico, lo armónico y lo melódico sin que uno tenga que hacer nada. Es una cosa un poco misteriosa e inexplicable. Pero también hay un elemento que tiene que ver con la impronta del programa, la personalidad de los conductores y la contingencia nacional e internacional que tiene este programa. Por lo tanto, hay elementos en la melodía y en la música que tiene una urgencia, tiene un elemento tribal y pequeños recordatorios melódicos que hacen que el espectador recuerde que está viendo Tolerancia Cero al pasar por ahí. Entonces, después de eso quiero decirles que les deseo una temporada muy exitosa a toda la gente, a los panelistas y al canal CNN. Todo mi cariño, recíbanlo, los quiero mucho. Grande. Buena. Corazoncito. Bueno, hay otra novedad, mira. Me dejaron sacar la renovación de la licencia de conducir, pero Tiene tres tengo que usar focales, sí. anteojos ahora para conducir, así que me van a ver mucho más con anteojos de lo que me habían antes. A ver, me lo saco de repente, al final leo el minuto de confianza, pero para sentarme en el auto y transportarme, ya este viejito ya no puede más hacerlo con los propios ojos. Es decir, Tengo que pedir ayuda. Tú vas a ver mucho más también. No, por cierto, imagínate lo que veo. Veo cosas que me dan vergüenza conversarlas. Que tiemblen los invitados. Que tiemblen todo lo los que invitados, ves. Todo lo que veo. Oye, qué buena la de Ángel Parra. Sí. Él y bueno, su familia son a esta altura una leyenda de la música y la cultura popular. Yo no tengo el placer de conocerlo, así que si alguna vez lo invitan a una actividad de este canal o lo invitan aquí, yo soy de la partida todo el rato. ¿Qué pasa, Ángel Parra? No, es que encontré buena la música porque mantiene un espíritu de la anterior, pero renovada. Enchulada. Sí. Con una arpillera atrás de Violeta Parra, de Así doña es. Violeta Parra atrás. Así es. Vamos a la pausa, ¿no? Rápidamente, para que venga rápido el invitado, ¿te parece, no? Sí, yo creo que podría ser una cosa muy interesante que haya un pequeño hiato, un pequeño lapso antes de que venga quien está a cargo de la buena parte de la seguridad pública del país, el ministro Monsalve. Manuel Monsalve, entonces al regreso. Manuel Monsalve en un ratito más ¿Qué fue? después de esta pausa.
Estamos de vuelta y comenzando esta nueva temporada, así para ponerlo oficialmente, de Tolerancia Cero con Jorge Navarrete. Hoy día, bienvenido, ya le dimos el saludo, Francisco, Mónica, y ya estamos con nuestro invitado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias, Fernando, Mónica, Jorge, Francisco. Primero agradecer que me permitan estar el inicio de esta temporada de Tolerancia Cero y espero que podamos tener un espacio para conversar respecto a los esfuerzos que estamos haciendo en materia de seguridad. Yo voy a partir con una pregunta que tiene que ver con la biografía también. Con la historia. Con la historia y con la biografía. Usted hoy día es subsecretario del Interior, una persona que probablemente todos se dirigen y miran para los temas de seguridad pública, la delincuencia, las cosas que pasan y todo. Pero además, usted es médico cirujano y tiene una larga trayectoria como médico cirujano. Nunca jamás pensó que quizás por ahí podría ser que se equivocó al meterse en la política y no seguir como médico. La mitad de mi vida, 25, 26 años, los pasé entre Coronel y Lota. Nací en Coronel, estudié en Coronel, crecí en Coronel y Lota, en la escuela de una población que se llama Camilo Lavarría, en el liceo de Coronel. La otra mitad de mi vida, una vez que salí de la universidad y me destinaron como médico general de zona a la provincia de Arauco, la otra mitad de mi vida, que son prácticamente casi 29 años, estuve vinculado a la provincia de Arauco y a Lota, como representante, primero como médico, después como director de servicio de salud, y después tuve la posibilidad, de la cual me siento muy orgulloso, de representar a la gente de la zona por casi 16 años. Así que, larga historia, Fernando. Sí, pues, larga historia. Si tú me dices qué es lo que habría pensado, yo creo que evidentemente nadie piensa en ser subsecretario del Interior, pero te quiero decir que es un tremendo desafío. Reitero mi agradecimiento al presidente de la República por la confianza y justamente creo que ese desafío es colocar al Estado chileno a la altura de un Estado que sea capaz de garantizar el derecho a la seguridad que tienen las personas. Subsecretario, una de las principales cosas es la relación con Carabineros y yo quiero preguntarle de inmediato, sin ambages, ¿por qué llamaron al general director de Carabineros a la Moneda? Pero más en concreto aún, quiero preguntarle si desde su perspectiva hubo en las declaraciones del general director deliberación o no. Bueno, primero quiero decir que la relación con Carabineros de Chile, con las policías, también la Policía de Investigaciones, por lo menos desde el Ministerio del Interior, es la mejor relación. Es una relación de coordinación, es una relación de colaboración y tenemos un desafío común, que no es posible ni que las policías lo consigan solo, ni que el gobierno lo consiga solo, que es dotar al Estado de condiciones de seguridad. Desde esa perspectiva, lo primero que digo es la relación con Carabineros de Chile es una relación de colaboración, de respeto y además de mucha cercanía que he construido con ellos. Dicho eso, lo dije, lo repito, me parece que emplazar a otro poder del Estado no es una función de un general director de Carabineros. Creo que no es una función del general director de Carabineros y desde esa perspectiva creo que le hace bien al país, le hace bien a la democracia y también le hace bien a la seguridad y a Carabineros de Chile ocupar los espacios que hay. Pero la pregunta es otra. Creo que lo respondí. No la respondió porque la pregunta es si hubo deliberación o no. Te la respondí. Yo creo que no corresponde emplazar a otro poder del Estado. Creo que no es una función del general director de Carabineros. ¿Hay que flexibilizar el uso de la fuerza o no? Las reglas del uso, ¿hay que flexibilizarlas o no hay que flexibilizarlas? Y dentro de la propuesta está, por ejemplo, una defensa propia reforzada. ¿Es necesario solo ponerlas en estatus legal, lo que hoy día es una norma simplemente, o hay que flexibilizar además? Sí, mira, podemos debatir respecto al respaldo a Carabineros y a cómo eso se expresa. Creo que el gobierno ha tomado decisiones muy claras respecto al respaldo a Carabineros. Lo que tú planteas respecto a las reglas del uso de la fuerza tiene que ver con lo que también es una convicción a la cual ha llegado el gobierno, que es dar certeza jurídica a las policías cuando hacen uso de la fuerza. Hoy día, ese uso de la fuerza de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, particularmente Carabineros, ya que me preguntas de ello, está escrita en un protocolo. Ese protocolo se expresa a su vez a través de una orden general de Carabineros de Chile que se publica en el diario oficial. No tiene rango legal, pero cuando se hace uso de la fuerza, ese uso de la fuerza
puede determinar en los tribunales de justicia. Subsecretario. Y por lo tanto nos parece muy importante darle certeza pero jurídica a Carabineros. ¿Solo llevarlo a rango legal o flexibilizarlo como plantean algunos? Hacer menos estricto el uso de la fuerza, cambiar en algo esas reglas. Sí, mira, es que es muy importante la certeza jurídica por lo siguiente, porque yo creo que hay un malentendido respecto al concepto de proporcionalidad. La tarea de la policía es controlar al que comete un delito. Es evidente que no puede usar el mismo nivel de fuerza. Tiene que tener la posibilidad de usar medios superiores que le permitan controlar a esa persona que está cometiendo el delito. Ese es el concepto de la proporcionalidad. Por lo tanto, lo que hay que dar a esa proporcionalidad es una certeza jurídica. El gobierno acogió eso como algo que hay que resolver. Lo acogió para las policías, también lo acogió para las Fuerzas Armadas cuando se le encargan tareas de orden público, como está ocurriendo en el sur y en el norte. Te quiero decir que el gobierno está trabajando ya desde el verano, desde febrero, está trabajando con los integrantes, con la oposición, pero además con los integrantes tanto de la oposición como del oficialismo, de las comisiones de seguridad pública del Senado y de la Cámara, de las comisiones de Constitución y de las comisiones de defensa. O sea, estamos buscando un acuerdo porque tenemos un compromiso de enviar un proyecto de ley para poder regular el uso de la fuerza y dar certeza jurídica, que nos parece muy importante en materia de seguridad. A ver, estamos cumpliendo un año de gobierno recientemente y quiero preguntarle desde el punto de vista político, ¿cuánto a su juicio ha cambiado al interior del gobierno, al interior de la gente con la cual usted está, de sus colegas subsecretarios, de los ministros, del propio presidente, la visión sobre Carabineros en este año? A ver, mira, yo creo que hay que entender cuál es la tarea del gobierno. La tarea del gobierno finalmente es hacerse cargo de los problemas que afectan a las personas. Es cierto que dentro de un marco valórico que expresa su programa de gobierno y el pensamiento que el gobierno tiene y por el cual fue elegido, pero yo creo que la competición que el gobierno ha logrado, y es una competición que por supuesto se construye, tiene que ver con que la seguridad social, ese Estado social y democrático de derecho al que aspira nuestro país, requiere a su vez seguridad económica, pero además requiere un Estado que sea capaz de garantizar la seguridad sin lugar a pública. dudas, y en eso estamos de acuerdo y probablemente lo pensaban antes, pero sin embargo, sobre Carabineros había en gran parte de la coalición gobernante una sensación de que había que refundarlo, que había que cambiar radicalmente. ¿Cuánto ha cambiado al interior del gobierno esa mirada? Porque hoy en día ya no se habla de refundación de Carabineros y ni siquiera de modernización de Carabineros hemos escuchado mucho en el último tiempo. Sí, primero deja, tal vez de manera muy concreta, nombrar 4 o 5 decisiones y después volver al tema del Estado que requiere el país, de Estado, entre otras cosas, que requiere instituciones policiales también modernas. Pero mira, hemos tomado la decisión que puede parecer menor de iniciar un piloto para cambiar el uniforme de Carabineros, pero ese uniforme incluye un nuevo tipo de chaleco antibalas. Por lo tanto, ese piloto se está llevando a cabo. El gobierno incluyó recursos en el presupuesto de este año para poder ampliarlo. Segundo, hemos destinado recursos al plan de reposición vehicular de Carabineros. ¿De qué respaldo a Carabineros se puede hablar cuando el carabinero que tiene que ir a un procedimiento policial a colocar en riesgo su vida no tiene un vehículo operativo? Este gobierno recibió una flota vehicular de Carabineros con el 55% de sus vehículos con su vida útil vencida. Esas son las condiciones. Entonces, darle respaldo a Carabineros también implica medidas de esta naturaleza. Te quiero decir que en el sur... ¿En qué momento pasamos al respaldo de Carabineros? Déjame contestar. En vez Carabineros, de la refundación de Carabineros, cuando es destinado a cumplir una medida de protección en Temuco, en la Araucanía o en la provincia de Arauco, en un predio, las 24 horas del día, día y noche, ¿en qué condiciones piensas tú que cumple esa medida de protección? ¿En qué condiciones recibió el gobierno a ese carabinero que cumplía esa medida? En un container oxidado. El presupuesto de este año va a permitir en la macrozona sur destinar 15 recintos blindados para que Carabineros pueda cumplir su función. El respaldo a Carabineros no es solo un uso de la fuerza, es darle dignidad a Carabineros. Se lo pregunto por última vez, pero subsecretario, ¿en qué momento el gobierno y la coalición que gobierna consideró que Carabineros era parte de la solución y no parte del problema? Yo creo que en mayo del 2022, que es el inicio del gobierno, el presidente me mandata a dotar al país de algo que no tenía: una política nacional contra el crimen organizado. Lo primero que hacemos es entender el problema de la seguridad como un problema del conjunto del Estado.
Y por tanto nos sentamos con Carabineros, nos sentamos con la Policía de Investigaciones, nos sentamos con el Ministerio Público, con la Unidad de Análisis Financiero, con el Estado Mayor Conjunto, con Aduanas, con la Comisión de Mercado Financiero. Entonces cuando tú me dices, ¿en qué momento entendimos que Carabineros era parte de la solución? Bueno, te digo, al inicio del gobierno, porque en mayo constituimos eso. Déjame decir solamente una cosa, porque Francisco lo ha repetido varias veces, pero como este programa fue parte medular de esa frase que tú has citado 3 veces, aquí, en esta mesa, Carla Rubilar dijo que se quería refundar Carabineros. Fuerzas Especiales. Fuerzas Especiales de Carabineros, exacto, y que este era un proceso de refundación. Eso se dijo acá. Sí, pero lo dijeron mucha gente. No, por eso lo dijeron mucha gente, por lo que mi punto es, ok. Pero estaba en este programa de gobierno. Sí, pues, obvio, no en el de los otros candidatos. Lo que estoy diciendo es que no es una cosa que nace la refundación aparentemente en este gobierno, porque estaríamos un poco, creo yo, estaríamos distorsionando un poco a personas que en función de gobierno dijeron que se quería una refundación, que por cierto nunca se produjo. Era una refundación muy acotada, un ámbito muy que tampoco se produjo. Que tampoco se produjo, por cierto. Subsecretario, buenas noches. Usted en la primera respuesta hablaba de las satisfacciones de este cargo. Sin embargo, también está plagada de ingratitudes. El presidente de la República, terminando el año pasado, toma la decisión de indultar a un grupo de personas, y esa decisión generó un impacto muy importante en las políticas de seguridad que usted está llevando a cabo y que en algún sentido coordina. Se produjo un quiebre con la oposición que sale a la mesa, se profundizó un debate al interior del gobierno, en algún sentido se socavó la voluntad o la credibilidad que los ciudadanos veían en este esfuerzo y que se reflejó en la encuesta. Y como si fuera poco, el periplo dura hasta el día de hoy respecto a una decisión que está judicializada en términos constitucionales y administrativos, y podría darse el absurdo de que se tomara la decisión sin cuestionar la facultad del presidente de indultar por cuestiones de forma y no de fondo, de tener que o rehacer los decretos cumpliendo con los requisitos, o derechamente el presidente se tuviera que abstener. Quiero hacerle 2 preguntas muy precisas, de respuesta corta, pero no sé si sencilla. La primera, ¿el presidente usted le consultó, le informó o le preguntó antes de tomar la decisión de indultar el 31 de diciembre? Y la segunda pregunta es, si se verificara este escenario que estoy describiendo, y un fallo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional diera la posibilidad de que el presidente insistiera corrigiendo, o más bien no volviera a indultar a estas personas, usted, en la calidad de responsable de los temas de seguridad, ¿qué le recomendaría al presidente? Bueno, la respuesta corta que tú buscas podría ser que estos temas se ha referido ampliamente el ministro de Justicia, particularmente el día de hoy. Quiero sí aclarar 2 cosas respecto a las facultades del presidente. Primero, la Constitución es muy clara respecto a que esta es una facultad constitucional de los presidentes de la República. La posibilidad de indultar. Lo hizo Patricio Aylwin, lo hizo Eduardo Frei, lo hizo Michelle Bachelet, lo hizo Sebastián Piñera. O sea, todos los presidentes han usado esta facultad, que es expresa y clara respecto a que es una facultad de los presidentes de la República. Veo difícil que se pueda colocar en cuestión esa facultad constitucional. Lo segundo es que esa facultad se piensa que es arbitraria, que se puede usar de la forma que estima el presidente. Eso no es así. Hay que recordar que Chile tiene una ley de indultos, y por tanto, si bien el presidente tiene una facultad constitucional, tiene que ejercerla en el marco de la ley de indultos. Por eso es que está esta doble discusión, si hay vicios de constitucionalidad y si hay vicios de legalidad. El gobierno ha sostenido, el ministro lo ha vuelto a sostener hoy día, que siempre, evidentemente, Jorge, la decisión de realizar un indulto sobre una persona que cometió delitos, porque uno indulta a personas que cometieron delitos, siempre va a ser polémica, y por lo tanto todo Chile tiene derecho a tener una opinión a favor o en contra. Yo escuché al subsecretario, escuché al ministro, pero subsecretario, la pregunta era otra, era si a usted se le consultó o se le informó antes que el presidente tomara la decisión el 31 de diciembre, pregunta número 1, y pregunta número 2, si se diera la coyuntura de que el presidente estuviera obligado a o corregir o retractarse los indultos, ¿usted qué le recomendaría?
Bueno, respecto a lo segundo, no soy yo la persona que tiene que recomendarle al presidente su conducta. Y respecto a la primera pregunta que tú me haces, Jorge, los indultos se solicitan ante el Ministerio de Justicia. Por tanto, la conversación para la toma de decisión del presidente es entre el presidente y el Ministerio de Justicia. Subsecretario, yo tengo una pregunta también sobre los indultos. El presidente, ya sabemos que es facultad de él, también sabemos que puede indultar con antecedentes penales previos, sí, y lo han hecho muchos presidentes antes también. ¿Puede indultar con informe negativo de Gendarmería? Sí, también. Entonces no quiero preguntarle si puede o no puede. Quiero hacer una pregunta súper concreta. ¿El presidente de la República sabía o no de los antecedentes penales previos al estallido de alguno de los indultados, como por ejemplo el señor Luis Castillo, que tenía 5 condenas previas? ¿Sabía o no el presidente de la República de esos antecedentes penales previos? El presidente tuvo a la vista los antecedentes, obviamente, de las personas que iban a indultar. O sea, sí sabía. Ahora, evidentemente, los indultos no fueron llevados a cabo bajo los procedimientos administrativos. Me salgo de la discusión respecto a las facultades constitucionales, me salgo de la discusión respecto a la legalidad de los indultos, pero evidentemente se le aceptó la renuncia a la ministra de Justicia y al jefe de gabinete del presidente. Lo que es evidente es que el presidente no consideró que se había hecho de la manera que él esperaba. Pero le insisto en el punto. ¿Te lo contesté? No me lo contestó. Tuvo los antecedentes. ¿Tenía esos antecedentes? Tuvo los antecedentes, por supuesto. El presidente tuvo los antecedentes. O sea, el presidente tenía a la vista los antecedentes penales previos al estallido. El presidente, que tramita esto con el Ministerio de Justicia y con Gendarmería, tenía a la vista todos los antecedentes respecto a los indultos. ¿Y por qué ha costado tanto que públicamente o el ministro de Justicia o el propio presidente le digan a todos los chilenos? Porque me imagino que los chilenos tenemos derecho a saber, y es primera autoridad que nos confirma que el presidente sí sabía de los antecedentes penales previos. Creo que me preguntaste y ya te contesté. Y yo tengo una pregunta más sobre los indultos, que es cómo le afecta, ya una pregunta más política que le afecta a su cartera. ¿Cómo le ha afectado a usted el enfrentamiento a la delincuencia cuando este tema de los indultos ha contaminado toda esta discusión? ¿Cómo le ha afectado a su propio trabajo? Sí, mira, el debate de los indultos podría continuar 6 meses más. La pregunta es si ese debate resuelve los problemas de seguridad que tienen las personas. Yo tuve la posibilidad estos días, el fin de semana, de leer a una abogada, ¿cierto?, que en uno de los medios de comunicación escrito hace una reflexión, una abogada que uno pudiera considerar más del ámbito de la derecha, ¿cierto?, que tiene María José Naudón. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de leer. Una tercera hoy día. Y creo que es muy importante una reflexión que ella hace, porque finalmente la derecha tiene una disyuntiva que resolver. ¿Va a ser oposición radical o va a abrirse al diálogo? Y si hay una parte de la derecha que se quiere abrir al diálogo democrático para responder a los problemas que tienen los chilenos y las chilenas, la forma de abrirse a ese diálogo democrático es buscar acuerdos. ¿Y en qué tema más relevante que afecta a los chilenos y chilenas, que es la seguridad, no es un tema respecto a la cual llegar a acuerdos? Y yo quiero recoger en ese contexto las palabras del nuevo presidente del Senado, que es militante de la UDI. El fast track. Y que asume el cargo de presidente del Senado y asume la postura que uno espera de las autoridades del Estado. Es decir, quiero un acuerdo, quiero facilitar un acuerdo en materia de seguridad, quiero tramitar de manera más rápida las leyes en materia de seguridad. Yo espero que ese sea el clima al cual se abra la derecha, porque te quiero decir, el lunes pasado, o sea, hace 7 días, la Cámara de Diputados y al día siguiente el Senado despacharon del Congreso la ley de narcotráfico. No hubo polémica al respecto. Hubo un trabajo que hicimos con la Comisión de Seguridad del Senado en el segundo trámite constitucional absolutamente transversal. Todos los senadores y senadoras colaboraron. Fue un proyecto que se aprobó por unanimidad en la comisión y que después fue despachado de la comisión mixta y ahora solo está a la espera de la firma del presidente de la República. Te quiero decir 2 cosas que contiene ese proyecto de ley que hace importantes los acuerdos. Primero, sanciona de manera severa a aquellas organizaciones criminales que utilizan niños, niñas o adolescentes para la comisión de un delito y le colocan un arma en la mano. ¿Hay alguien en Chile que no pudiera estar de acuerdo en que saquemos adelante una tarea de esa naturaleza?
esa persona que le entregue, que utilice un niño, una niña, un adolescente y le entregue un arma para cometer un delito, va a tener la sanción por el delito, que puede ser un narcotraficante, y va a subir 2 grados si es que utiliza un niño. O sea, va a ser condenado, voy a colocarme en un caso, de 5 años y 1 día por el tráfico de drogas, pero por utilizar a ese menor va a tener 15 años y 1 día. Una pena ejemplar. En eso tenemos que avanzar como país. Y de las leyes que hay y lo segundo, permíteme decir, porque creo que es importante este segundo tema, la ley de narcotráfico golpea el patrimonio de las organizaciones criminales. Lo decomisado el año 2022 por las policías, porque nos olvidamos que las policías decomisan mucha droga. Eso está avaluado, el decomiso del año 2022 está avaluado en 268.000 millones de pesos. Te quiero decir que eso es lo que se incauta. Dimensionemos lo que no se incauta para ver el tipo de negocios que estamos enfrentando. Ahora, de todas esas leyes que permíteme terminar, porque las leyes son para que las personas las conozcan. Eso es. ¿Ah? Comiso por ganancia. Vamos a golpear por comiso por ganancia. Te quiero decir que el comiso por ganancia lo podían heredar, no se va a poder heredar. No había comiso sin condena. O sea, si moría la persona, el patrimonio ilícito que había adquirido pasaba como herencia. Eso se termina por el comiso sin condena, que está en la ley. Tercero, va a haber comiso por equivalencia. O sea, la organización era detenida, era sancionada y hacía desaparecer el patrimonio ilícito. Y por tanto no se podía incautar, no se podía decomisar. Ahora, por ley, existe decomiso por equivalencia, o sea, le va a poder incautar su patrimonio lícito por el mismo valor que tenía ¿Qué instrumentos legales le faltan al gobierno para poder enfrentar la delincuencia? Ese es un instrumento. ¿Eso está aprobado? Que está aprobado. Sí, este lunes, mañana, se va a votar, espero, en la sala de la Cámara de Diputados favorablemente, en el último trámite, el tercer trámite constitucional, salvo que lo rechacen y lo manden a la comisión mixta, la ley de crimen organizado, que también hemos trabajado largamente durante el año 2022, está en el último... Mira, dos cosas bien simples respecto a lo que se va a votar mañana en la Cámara. Primero, termina la asociación ilícita y se crea la figura de asociación delictiva y asociación criminal. ¿Por qué? Porque era difícil probar la asociación ilícita. Se hace más fácil probar la existencia de una asociación delictual y una asociación criminal. ¿Para qué? Para que la sanción que el país le aplique a quien lidera una organización criminal, quien es parte de la estructura de mando de una organización criminal, quien financia la organización criminal, quien funda la organización criminal, sea una pena ejemplar. O sea, lo sancionemos por el delito, pero por ser parte de esa estructura le coloquemos 10 años más de cárcel. Y segundo, regulamos las técnicas especiales de investigación que eran usadas dentro del marco de la ley 20.000, o sea, delitos de narcotráfico. Pero hoy día hay tráfico ilícito de migrantes, hay trata de personas, hay robo de madera, hay robo de cobre, hay robo de salmones, hay contrabando. Bueno, ahora la ley que se va a votar mañana permite usar las técnicas especiales de investigación en todo tipo de delito que se ha cometido por una asociación delictual y una asociación criminal. A mí me parece que de esos temas es colocar al Estado en otro estándar. Y ese es el trabajo que está haciendo el gobierno. Y quiero decirte que lo estamos haciendo con sobriedad comunicacional, sin show. Pero estamos haciendo las cosas, que es lo que requiere el país. Justamente respecto a ese tema le quiero preguntar, subsecretario, porque hoy día en la tercera además aparece una entrevista que dio usted, una entrevista en la cual hace un largo recuento. Y entre otras cosas da cuenta de algo que es obvio, que este no es un problema de esta administración, sino que venimos arrastrando hace muchos años. Quiero decirle que fue bastante cauto respecto de las responsabilidades que pudo haber habido en administraciones anteriores, particularmente a propósito de la migración venezolana, lo que ocurrió bajo el gobierno de Sebastián Piñera, la visa democrática, en fin. Pero donde no lo encontré muy cauto, le confieso, es en esta frase que se recoge de titular a propósito que el Estado no estaba preparado para esta crisis migratoria y para enfrentar los problemas de seguridad. Digo que lo encuentro algo temerario porque si hay una función fundante, primigenia, original, que justifica el Estado, no es otra justamente que garantizar los miembros de la comunidad política, la seguridad particularmente. Y de esa perspectiva pareciera que usted estaba haciendo referencia a lo que muchos en Latinoamérica han llamado el Estado fallido, es decir, la incapacidad que tiene el Estado de poder absorber y acometer esta función fundamental.
¿Estaba o está? Porque usted ha dado un largo listado de cosas que se están haciendo, pero yo más bien quería preguntarle por la autocrítica. Cuando uno mira para atrás este primer año de gobierno, ¿qué cosas siente usted se tuvieron que haber hecho de manera diferente o a una velocidad distinta para proveer al Estado estas capacidades que usted mismo reconoce que no tenía o que no tiene? Sí, mira, del año 2011, 2012, por ahí, Chile viene con una tendencia persistente al alza de los delitos violentos. Y en ningún gobierno, hasta ahora, digo hasta ahora porque incluido el primer año de gobierno, ningún gobierno ha logrado quebrar esa tendencia. Esa tendencia es persistente al alza. Y son delitos de robo con intimidación, son robos con violencia y son homicidios. Son delitos muy violentos. ¿Qué explican esos delitos violentos? Uno, sin duda, es la presencia de armas. En el 2018, 40% de los homicidios se cometían con armas de fuego. Hoy día el 58% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Hay más armas. Y los robos, hoy día las personas que cometen robos con violencia van armadas, las armas. Y el segundo hecho es que hay presencia de organizaciones criminales de mayor complejidad, de mayor poder y de mayor peligrosidad. ¿Y cómo se expresa eso en los datos? En el 2018 el 27% de los homicidios tenían imputados desconocidos. Hoy día el 40% de los homicidios tienen imputados desconocidos, o sea, personas que planifican el homicidio. No es al azar. Y por lo tanto van en el auto, van con capuchas, van armados, saben en qué lugar van a generar ese homicidio. Por lo tanto, estamos persistentemente en un país que del año 2012 viene con una tendencia al alza de los delitos violentos. La pregunta entonces, y tú me dices que fui cauto respecto a los gobiernos anteriores, y tal vez no fui tan cauto respecto al Estado, porque el gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad del país. No estamos para reflexionar respecto a lo que hizo el gobierno anterior. Tal vez otros tendrán que dedicarse a eso. Nosotros estamos dedicados a hacernos cargo de la realidad que vive el país. Y la primera constatación es que evidentemente ese Estado que busca garantizar seguridad social a ese trabajador, le quiere dar 40 horas, que es el compromiso del gobierno, quiere mejorar sus pensiones, quiere darle un salario de 500.000 pesos, ese trabajador, ese mismo trabajador, necesita seguridad para ir a su lugar de trabajo. Y también necesita seguridad para su familia. O sea, la seguridad social no está aislada. Ese mismo trabajador requiere seguridad pública. Entonces la pregunta, y vuelvo a insistir, dejando de lado la reflexión sobre los gobiernos anteriores, es si el Estado le está respondiendo, tiene las capacidades para responderle a su trabajo. Yo tengo una pregunta sobre ese punto. Y ahí nuestra reflexión es que mientras las organizaciones criminales y los delitos violentos se complejizaron en Chile, las capacidades del Estado no crecieron con la misma rapidez. Y la obligación que tenemos ahora, oposición y gobierno, es subir las capacidades del Estado. Esa es nuestra tarea. Y ese es el llamado que le volvemos a hacer a la oposición. Aquí se requiere colaboración, aquí se requieren acuerdos. La tarea de darle seguridad al país no es solo una tarea de Carabineros o de la Policía de Investigación o del Ministerio del Interior, tampoco es solo una tarea de quienes gobernamos. Es una tarea de todas las fuerzas políticas presentes en el país. A ver, déjeme hacerle una pregunta que tiene que ver con la forma en que la ciudadanía se da cuenta que las cosas han cambiado para bien cuando se aplica una política. Normalmente, en este orden de cosas, las cosas suceden como usted muy bien y muy diligentemente lo ha señalado. Se hace un recuento pormenorizado de los tipos de delitos cada año. Pero ha pasado un año para que eso se sepa. La gente vive en la calle y vive funcionando todos los días, a toda hora. ¿Cómo se nota que las cosas cambian y están funcionando de otra manera? Es cierto, los medios de comunicación, y yo lo he dicho varias veces, es cierto, los medios de comunicación contribuimos a aumentar la percepción de delito cuando mostramos 150 veces un mismo asalto a lo largo de 10 días en distintos programas. Y eso efectivamente está registrado así, aumenta la percepción del delito. Puede ser menos el delito, pero uno lo ve como que en cualquier momento te puede tocar.
Pero así como pasa eso, la ciudadanía no tiene por qué esperar, a mi modo de ver, el informe anual. ¿Cómo vamos a notar los chilenos que todo lo que usted está diciendo que se va a producir o se está produciendo tiene forma real en términos de seguridad pública en las calles? Voy a partir coincidiendo contigo. La herencia que puede dejar el gobierno en materia de institucionalidad, política nacional contra el crimen organizado, política de seguridad pública que no hay desde el año 2005, nuevo Ministerio de Seguridad Pública, nuevas leyes, la ley de narcotráfico, la ley de crimen organizado, la ley de inteligencia que esperamos sacar durante el primer semestre de este año, la ley de ciberseguridad con la cual estamos avanzando en el Senado. Son herencias que puede dejar este gobierno, pero eso no resuelve el problema de la persona que mañana tiene que salir a su lugar de trabajo. Y por lo tanto nosotros tenemos la obligación también de hacernos cargo de impactar, primero, en los indicadores de delitos violentos y segundo, a partir de eso, en los índices de temor que tienen los chilenos y chilenas. En ese marco más contingente que tú planteas, Fernando, creo que hay una herramienta central y bueno, en materia de seguridad no siempre todo se dice, ni tampoco todo se puede decir, pero hay 27 comunas en Chile que concentran el 50% de los delitos violentos y particularmente de los homicidios. Si el Estado fuera y el gobierno fuera eficaz en lograr intervenir en esos territorios, uno podría tener lo que tú planteas. Para eso hay que tener un modelo de intervención que no es solo del gobierno, de las policías. Se requiere persecución penal muy efectiva porque no puede haber impunidad en esos territorios y eso requiere una coordinación con el Ministerio Público, con el fiscal nacional. Lo segundo, y por tanto requiere además apoyo, por ejemplo, de la Policía de Investigación en materia de investigación penal. Lo segundo que requiere es hacernos cargo que en esos territorios no pueden haber armas y por tanto las tareas y todas las herramientas que tiene el Estado para fiscalizar, controlar e incautar tienen que usarse en esos territorios. Tercero, tenemos que hacernos cargo de que haya patrullaje efectivo en materia policial para las tareas preventivas y de control. Si uno pudiera hacer eso... ¿Y todo eso cómo decanta? Eso decanta en un nivel de coordinación que hemos construido con el Ministerio Público, la Policía de Investigación y con Carabineros y que puede permitir intervenir esos territorios. Yo creo, es que no sé si tú quieres preguntar de seguridad porque yo quería preguntar de migración. Sí, una última pregunta de seguridad. Una última pregunta de seguridad respecto a Carabineros, porque quiero preguntar, ya está claro que no se va a refundar Carabineros, pero ¿cuánta autonomía tiene Carabineros? Se va a reformar, sí, por supuesto. Sí, pero ¿cuál es el exceso de autonomía que tiene hoy día Carabineros? Donde hemos visto desfalco, donde hemos visto problemas de derechos humanos, donde hemos visto declaraciones del general director que están fuera de lo que muchas personas estiman. ¿Cuál es el exceso de autonomía que hoy día tiene Carabineros? Bueno, te quiero decir a propósito del debate que hubo hace un rato, desde que el gobierno mantiene su compromiso por hacer una reforma a las policías. De hecho, estamos trabajando en ello. Una de las tareas centrales de esa reforma es darle al país una policía que tenga la más alta eficacia en materia de su función policial. Yo creo que ese es el núcleo de una reforma. Claro, pero le pregunto ahora, directamente esa por la reforma autonomía. También implica que una policía, como es natural, tiene que respetar los derechos humanos. Y como es natural, también tiene que ser proba. No hay ninguna institución en Chile, sea las policías, sea una institución militar o sea una institución política que pueda faltar esas normas. Esas normas también son aplicables. ¿La sujeción que tiene al poder civil en Chile, la policía, es equivalente a lo que hay en otras democracias o es mayor o menor? Yo creo que la reforma lo que aspira es a tener un mejor control civil de las policías. Ya, y una última pregunta respecto a este punto. ¿Faltan policías en Chile? Porque hoy día en Chile hay aproximadamente 300 policías cada 100.000 habitantes, pero además hay policías que se dedican a muchas otras cosas que no es seguridad en la frontera, hay un montón de cosas, y hay en el fondo otras democracias como España, Italia, que tienen 450 y además otro tipo de policías municipales, etcétera. ¿Hay demasiados pocos policías en Chile? Son 59.000 aproximadamente los carabineros que hay en Chile. Al lugar que tú vayas, a la población que vayas, a la comuna que vayas, con el alcalde que hables, con el gobernador que hables, con el parlamentario que hable, te va a pedir más carabineros. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista del país la respuesta es obvia. La pregunta ahora es cómo se responda adecuadamente a esa demanda.
Una de las tareas es sacar por completo las funciones no policiales de Carabineros. Esto de las notificaciones es algo con lo que hay que terminar. Te quiero decir que en términos expresos llevamos un trabajo con Carabineros para determinar las horas hombre que se dedican a esa tarea, que deberían ser reemplazadas por civiles, contratos por resolución que hace Carabineros. Esas son las cosas a las que hay que llegar a acuerdo con la oposición, porque eso requiere además un respaldo presupuestario. Segundo, es posible modificar el estatuto de Carabineros que permite un porcentaje de llamados a servicio, que hoy día tiene el tope de 900 policías que son posibles llamar a servicio. Lo queremos duplicar. Eso también requiere un acuerdo con la oposición porque también requiere respaldo presupuestario. Te quiero decir que en el caso de la Policía de Investigaciones, hemos conversado con ellos un plan de 15 años de aumento de lo que se denominan los asistentes policiales y también los oficiales profesionales policiales, que formar un detective requiere 4 años. Pero hay apoyos logísticos que lo hacen profesionales que son formados en universidades, no en la Policía de Investigaciones, que ya están formados, tienen su título. Y yo podría contratarlo como oficial policial profesional y podría ganar tiempo para liberar un detective con un profesional para que cumpla apoyos logísticos. Y los asistentes policiales, que también su formación demora menos, pueden ser formados para contribuir a la principal tarea de la Policía de Investigaciones, que tiene que ver con las labores de investigación. Lo que te quiero decir es que, me hiciste la pregunta al principio, nosotros como gobierno, y creo que en eso coincidimos plenamente con la opinión, a lo menos, no sé si unánime, pero mayoritaria del país, creemos que hay que tener más policías. Tener más policías es una decisión del país. No es una decisión que pueda tomar solo el gobierno, porque además requiere y tiene un efecto presupuestario importante. Y yo creo que en eso es otra materia que conversamos en la mesa de seguridad de la oposición. Yo estuve a cargo de esa mesa. Estos planteamientos se estuvieron puestos ahí en los acuerdos con la oposición. Fue uno de los planteamientos que hizo el gobierno. Y yo creo que hubiésemos llegado a acuerdo porque no teníamos diferencia. Hablemos de inmigración, pues nos va a ir tiempo. Finalmente el acuerdo no prosperó. Esperemos que a partir de las palabras del senador Coloma tengamos nuevo espacio para llegar a un acuerdo por el bien del país. Hablemos de migración. Hay más de 20.000 migrantes con orden de expulsión decretada y no han sido expulsados. Y esto viene, para ser súper honesto, además yo creo que llegan a los 22.000 y tanto, la verdad, con los que ustedes han determinado. Y esto viene del año 2013, o sea, 20.000. Entonces, parece evidente que ningún gobierno ha tenido ni va a tener la capacidad de expulsar y concretar esas expulsiones que se han determinado. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con esas 20.000 personas que debieran ser expulsadas del territorio, pero que ningún gobierno como que reconoce que no tiene la capacidad logística, monetaria? ¿Ustedes van a sincerar que esto no se puede hacer? ¿Van a regularizar a los que no puedan expulsar? ¿Qué se va a hacer? Porque 22.000 es una cifra enorme y se arrastra desde el 2013. Sí, mira, tú muy bien lo planteaste, son cerca de 20.000 resoluciones ejecutoriadas, o sea, sí, para ejecutar deben haberse concretado. Del 2013 al 2021. ¿Qué pasó el 2022? El 2022, el director del Servicio Nacional de Migraciones firmó el inicio de 2.285 procedimientos de expulsión, la Policía de Investigaciones notificó 935 y el director firmó 931 órdenes de expulsión, que se suman a las 20.000 que tú vienes 23.000. Sí, a mí me parece, perdón, y quiero ser súper claro en esto, si el Estado, y en este caso el gobierno y su institucionalidad, firma una orden de expulsión es para ejecutarla. Porque si no, no la firmaría. Se lo pregunto de otra forma. ¿Tiene un gobierno la posibilidad en 3 años de expulsar a 23.000 personas? Ahora voy al punto que tú me planteas de por qué. Es solo un recurso, solo un problema material, o sea, me refiero a capacidad financiera, a capacidad aérea. No es solo un problema material. ¿Qué es lo que ha hecho fracasar? Porque yo entiendo que todos los que firman decretos de expulsión lo quieren expulsar, o sea, no es que alguien lo firme porque no quisiera expulsarlo. Y por tanto, los gobiernos anteriores y este gobierno se han enfrentado a problemas concretos en el proceso de expulsión. Uno de ellos son los procesos de notificaciones. Lo difícil que es notificar personas que están en situación irregular, que no sabemos su nombre y no tenemos su domicilio. Y en un periodo corto más de tiempo. Bueno, eso lo primero que se está haciendo, se manda un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional en la Cámara,
en el cual creo que tenemos acuerdo también, es que la notificación se va a hacer por correo electrónico o por carta certificada o por publicación en el diario oficial, y se va a entender que está notificado. O sea, no va a haber que encontrarlo. Y no 3 veces, sino que... No va a haber que encontrarlo. Eso nos parece que es un avance que va a facilitar que podamos expulsar. Lo segundo que tú planteas es que hoy día la ley establece que esa persona que tiene una orden de expulsión administrativa, la PDI va, la encuentra y la puede tener detenida 48 horas. Durante esas 48 horas hay que comprar el pasaje aéreo. Hay que obtener el documento del país donde es enviado. En este caso, si es a Venezuela, hay que obtener el documento del consulado venezolano. Si no se obtiene durante las 48 horas, no es posible mantenerlo detenido y por tanto liberado. A una persona que no tenemos su huella, no tenemos posibilidad de registro. Entonces, déjame terminar esto. Ahora quieren ampliar los 5 días. Sí, es una moción de la senadora Sperger, que está en el Senado, que busca ampliar los 5 días. Fue parte también de las conversaciones en la mesa de seguridad. Déjame hacer una pregunta, porque si no se nos acaba el tiempo. Yo quiero hacer una pregunta a propósito de autocrítica. Usted fue no el único, uno de los diputados que recurrió ante el Tribunal Constitucional por la ley de migración. En algunas cosas les dieron la razón, como en el tema de los niños, por ejemplo. 9-0 les dieron la razón. Pero usted también concurrió con su firma y su voluntad política a cuestionar el hecho de ampliar ese plazo, que era también antes de 48 horas, y usted creyó que era inconstitucional, y alegó, no alegó ahí, no fue, lo representaba Patricio Zapata, de hecho, pero usted creía que era inconstitucional alargar el plazo, y en principios, además, porque cuando uno ve la fundamentación, decían que era muy grave tener 5 días o, no sé, más de 48 horas a alguien detenido y puesto en el fondo, y ahora están pidiendo 5. No solo eso, además, usted, dentro de las cosas que alegaban inconstitucional, decía que era inconstitucional, usted y los otros diputados evidentemente, el que el país pudiera poner una visa previa a otro país determinado por razones de seguridad o razones de Estado. ¿Usted hoy día, con el paso del tiempo, considera que era un error? Porque si antes pensaba que estaba mal que los tuvieran más de 48 horas y ahora es partidario que los tengan 5 días, ¿fue un error? A ver, recurrir al Tribunal Constitucional no veo en qué podría constituir un error. O sea, verificar si una decisión del Parlamento es o no es constitucional me parece que es un derecho legítimo consagrado en el Parlamento, que fue lo que nosotros hicimos. Su facultad. El Tribunal Constitucional contestó, Mónica, y nos dijo que era constitucional. Y por lo tanto, quiero decir que uno no gobierna como oposición, uno gobierna, digamos, respuesta a su programa. Y en este caso en particular, nosotros somos súper respetuosos de los fallos de las instituciones del Estado. Y el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional. Quiero decirte que por eso quiero volver al punto. En el marco de la conversación con la oposición en la mesa de seguridad, se instaló esta dificultad como un tema de discusión. Si yo, el director del Servicio Nacional de Migraciones, que fue nombrado por el presidente de la República, firma una orden de expulsión, es una institución del Estado, es una persona que nombró el presidente de la República, evidentemente la firma porque la decisión del gobierno es expulsarlo. Ahora, las dificultades que hoy día tiene el proceso de expulsión, nosotros estamos disponibles a resolverlas. Por eso mandamos el proyecto de ley, que está en segundo trámite constitucional, y por eso llegamos a un acuerdo con la oposición de que el plazo de detención se ampliara a 5 días. Porque el director del Servicio Nacional de Migraciones de este gobierno... Decía porque el diputado Monsalve hubiera pensado que ese proyecto de ley era inconstitucional. Hoy día el subsecretario Monsalve... Soy la misma... Ya sabe, sí, pero me estoy soy la misma persona, estoy haciendo la diferencia Mónica, de tiempo. Subsecretario, pero hoy día en la entrevista que se publica en La Tercera, usted también hacía referencia a propósito de este problema con la voluntad que tiene que haber en los otros países, particularmente en los países fronterizos, en este caso Bolivia, Perú, que es por donde han entrado la mayoría de estos inmigrantes. Y había un arduo y no muy grato debate respecto de cuáles son las facilidades que ponen estos gobiernos, que por razones obvias no tienen ningún interés en facilitar el tránsito o el reingreso de estos inmigrantes, e incluso con algunas declaraciones respecto de que esto tiene más que ver con problemas internos nuestros de coordinación, más allá de las dificultades de la ley que estamos discutiendo, y que no necesariamente de la conversación diplomática con estos países. Se lo
pregunto de esta forma porque con todas las dificultades que usted ha puesto sobre la mesa, no existiendo por razones obvias mucho interés respecto de los países con los cuales limitamos para efectos de recibir a estos inmigrantes, ¿qué alternativa tenemos? Porque si del 2013 a la fecha no hemos logrado concretar básicamente ni una expulsión, todo lo que indica es que en los próximos años ese número se va a ir engrosando. A ver, creo que es evidente que el problema migratorio tiene distintas aristas. Una son las expulsiones administrativas, otra es lo que vamos a implementar entre abril y mayo, que es la identificación biométrica de quienes están en situación irregular en Chile, para tener su rostro, su huella, una historia y poder identificarlo. Y otra muy importante tiene que ver con los acuerdos con otros países. O sea, el problema migratorio no tiene una sola arista y por eso es que es muy importante lo que el gobierno a través de la Cancillería está haciendo, que buscar a través de las relaciones diplomáticas, tanto con Bolivia como con Venezuela, como con otros países, enfrentar el proceso migratorio que afecta a todos los países del continente. Son entre 6 y 7 millones de ciudadanos venezolanos que han salido de Venezuela, entre 6 y 7 millones de venezolanos que han salido de su país. Una de las crisis migratorias tal vez de las más grandes del mundo, si no la más grande. Esto no es posible resolver unilateralmente. Esto requiere relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas, al igual tal vez como en la materia de seguridad, no siempre se expresan públicamente, pero es evidente que para Chile, para el gobierno de Chile, son muy importantes que en el marco de las relaciones diplomáticas con Bolivia y también del diálogo diplomático con Venezuela podamos llegar a acuerdos. Perdón, quiero agregar un solo puntito respecto de esto. Y me parece bien que usted lo plantee como lo planteó. Usted ha mencionado la palabra, yo me puse medio Mateo y tomé nota. Ha mencionado la palabra expulsión 6 veces. Y creo que es importante que se sepa exactamente qué es lo que se está haciendo y cuál es el mandato y por qué a esa persona se le expulsa. Porque lo que pasa, y durante la semana pasada me tocó decirlo varias veces en última mirada porque estaba el tema, se empieza a distorsionar el concepto. Cuando uno expulsa a una persona, lo expulsa porque esa persona entró ilegalmente o cometió un delito y lo expulsa. Cuando uno reconduce a una persona, ¿qué es eso? Yo creo que se estuvo dando vuelta la idea y en todas partes se habló de que había que reconducir a los inmigrantes que tenían que salir del país. Y creo que usted lo ha planteado muy bien, las personas tienen que ser expulsadas porque tienen un decreto para eso y porque ellos han infringido las normas. Todos los que no han infringido las normas y que son personas que vienen de distintas partes del mundo a tratar de encontrar un mejor lugar en Chile, bienvenidos sean, por mucho que no le guste a todo el mundo. Pero a mí, cuando empieza el lenguaje a matizar lo que se debiera hacer o lo que el gobierno pretende hacer, uno dice, perdona, pero el eufemismo vale para ciertas cosas, pero no para todas las cosas. Sí, solo decir respecto a Fernando, a este punto, que más allá de quien inventó el concepto de reconducciones, el 93% de los ingresos irregulares se producen a través de Colchane, el 1% a través de Ollagüe y el 6% a través de Chacayuta. ¿Por qué hago esta distinción? Porque cuando uno detecta a una persona ingresando irregularmente al país, lo detecta Carabineros, hoy día las Fuerzas Armadas, lo que hace es tomarlo, llevarlo a la Policía de Investigaciones y después la Policía de Investigaciones busca devolverlo porque está ingresando en flagrancia de manera irregular. Pero en el caso de la frontera con Perú, Chacayuta, esto funciona. O sea, más del 90% de las personas que son devueltas, Perú acepta que sean... O sea, ha habido más colaboración de Perú que de Bolivia. Sí. En el caso de Bolivia solo acepta la devolución de ciudadanos bolivianos, pero de ninguna otra nacionalidad. Por lo tanto, en el caso de Colchane, de la frontera con Bolivia, más del 90% de las personas que son devueltas no son aceptadas por Bolivia. Por eso es que es tan importante, y quiero volverlo a decir, esto tiene distintas aristas. La arista de las relaciones diplomáticas, de los acuerdos bilaterales, es una arista muy importante.
y en eso también está trabajando el gobierno del presidente Gabriel Boric, por supuesto a través de la Cancillería. Y más allá de Perú y de Bolivia, ¿cuál es la relación con Venezuela? Porque es la fuente del problema. ¿Cuál es la relación diplomática con...? Ellos niegan además que hayan habido alguna conversación. Y Van Claveren, hoy día el canciller Van Claveren, decía que sí han habido conversaciones. Que sí han habido, esa es la pregunta. Voy a recurrir a la corta de experiencia de un año como subsecretario para decir que no es bueno meterse en los temas que lleva otra cartera, particularmente la Cancillería. Pese a que le afectan directamente a su cartera. Porque tenemos una mesa de trabajo donde está el registro civil, está la policía de investigaciones, está la Cancillería, y estamos trabajando justamente en resolver estos temas. Lo que sí es de su cartera, y con esto me imagino estamos terminando, a propósito de la pregunta de Fernando, los juicios, los prejuicios, en números, la actividad delictual de las personas inmigrantes hayan ingresado de forma legal o ilegal, comparada con la actividad delictual de nuestros compatriotas, mujeres o hombres, ¿hay una diferencia significativa o es prácticamente igual en porcentaje? Lo que ocurre es lo siguiente. El fenómeno migratorio que está presente en el norte, lo quiero tomar como un fenómeno, no lo quiero mezclar. Pero cuando ingresan 24.000 personas de manera irregular por la frontera, paralelo a ese fenómeno migratorio, hay una instalación de un negocio propio de las organizaciones criminales, transnacionales, que cobran por el tráfico ilícito de migrantes, que hacen de la trata de personas un negocio, que aprovechan de ingresar drogas, que aprovechan de ingresar armas. Y por lo tanto, primero, eso tiene mucha influencia en la presencia de organizaciones criminales transnacionales, y segundo, tiene mucha influencia respecto al tipo de delito que se empieza a cometer al interior del país, justamente que son delitos más violentos. Entonces, aparece el delito de secuestro, aparece el delito de extorsión, aparece el delito de sicariato, que es un delito no propio, por decirlo así, de la cultura delictual del país. Por lo tanto, hay un impacto respecto al tipo de delito y de organización que estamos enfrentando. ¿Y qué le responde al expresidente Sebastián Piñera, más que a él, a Álvaro Belolio en realidad, que era el ex director de Servicio de Migraciones, que sostuvo varias cosas, pero si uno pudiera resumir que ahora estaba entrando más gente de manera irregular, que ellos además expulsaban, lograban con estos charters expulsar a menor costo, además, que expulsaban más, y que básicamente ahora ingresan más personas de manera irregular, según un estudio que presentó con cifras? Ya, yo le voy a contestar con las cifras, ya que le gustan las cifras. A él, sí, a él. 2018, denuncias por ingreso irregular, 6.000. 2019, 8.000. 2020, 16.000. 2021, 56.000. Esas son las cifras del gobierno, donde el señor Álvaro Belolio era el encargado de los temas de inmigración. Yo creo que la respuesta es bastante clara. Nos llegó el tiempo de despedirnos del subsecretario. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, Fernando, muchas gracias. Mónica. Hacemos una pausa y ya volvemos. Francisco. Estamos de vuelta y ahora vamos a hacer una conversación entre nosotros. A ver, pajarito nuevo, pajarito nuevo la llega. Oye, no tuvimos programa el domingo pasado, ya el cambio de gabinete parece algo lejos, pero pocas veces se había derramado tanta tinta, especulación, anticipación, algunas más interesadas y otras sobre este cambio. Y cuando se genera ese nivel de expectativa es fácil defraudarla. Pero yo tengo una interpretación algo distinta. Yo creo que después de la derrota electoral del gobierno, una derrota política muy dura como fue la del 4 de septiembre, se inició un cierto proceso con el cambio del corazón político. Sale Izquiasiche, sale Giorgio Jackson, pone el presidente dos figuras de la ex concertación, aquella que tanto había criticado, y ese cambio quedó un tanto inconcluso. Y yo veo este cambio de gabinete como la culminación del proceso que se había iniciado antes, porque había dos temas en discusión. Uno tenía que ver con los equilibrios políticos, cómo se readecuaban las fuerzas al interior de la izquierda, y el otro el tema de la gestión. Sabemos que la gestión es una cuestión más difícil para la izquierda que el relato, a diferencia de la derecha, que tanto sea la gestión y tampoco el relato, y por eso este cambio fue muy intensivo en subsecretarios, que son finalmente quienes conducen las políticas públicas.
Yo hay 3 cosas con las que me quedo. La primera, ¿quién iba a ocupar esas 2 sillas que finalmente se sacaron? Porque la explicación que se dio el gobierno, sea medio en serio y medio en broma, de que esto era para despistar, si es verdad, es grave por la frivolidad, y si es mentira, también es grave porque uno es tonto hasta las 12, como dice un querido abogado. Y lo tercero tiene que ver con el conflicto que se viene dando al interior del oficialismo, que tuvo como representantes más vistosas la pugna entre Camila Vallejo y Carolina Toá, y mucho se especuló respecto a la salida de la vocera de gobierno, no porque el presidente la quisiera cambiar o estuviera mal evaluada, sino porque ella probablemente quería cumplir otra función. Cuando uno mira el cambio, los únicos que prácticamente no variaron en nada, si mi memoria no me falla, es justamente el PC. Y por lo tanto es interesante cómo esta disputa al interior del gobierno entre las dos izquierdas se va a seguir dando en los próximos meses. Pero hay una cosa bien interesante respecto del PC, que yo la dije, creo que la última vez que estuvimos acá. El cambio de gabinete, salen una serie de PCs, subsecretarios, y no entra ninguno. Yo entiendo, yo hasta donde alcanza mis conocimientos, el PC mantiene en subsecretaría y ministerio, yo creo que mantiene la misma proporción que tenía. Pero parece que bajó un subsecretario. O uno. Pero, sí, uno. Sí, no, bajaron, y ese tipo de cosas yo lo planteo de la siguiente forma, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. En gobiernos de coalición, cuando hay partidos y hay ciertas ciertas chispas a la hora de hacer cambios de gabinete, una de las cosas que se demoran los medios como 2 semanas en seguir procesando el tema, es que alegan los partidos porque no están debidamente representados en el futuro gobierno, claro, en el nuevo gobierno, o en el nuevo cambio de gabinete. Y en el caso del PC, aquí perdieron gente que no fue reemplazada y, mira, no hubo pataleta, por lo menos pública. Y no hubo reportajes ni columnas que hablaran de eso tampoco. Lo que me llama la atención, porque es un partido que siempre ha querido mostrar el peso que tiene en los gobiernos que le ha tocado colaborar. A mí me parece que este cambio de gabinete que fue tan anunciado es un problema. O sea, anunciar con tanta antelación, el gobierno reconoció ya en enero que venía un cambio de gabinete y por lo tanto las expectativas eran muy grandes. Y claro, al final las 5 sillas que terminaron existiendo, da cuenta, más allá de los cambios a nivel de subsecretario, que fue un cambio menor, digamos, pero dio paso para que durante 2 meses o 1 mes y medio todos los medios de comunicación estuvieran haciendo especulaciones y dando las razones por las cuales Grau iba a salir, porque el ministro de Educación tenía que salir, y así sucesivamente. Creo que eso es un error político del gobierno, haber anunciado con tanta antelación un cambio de gabinete que terminó siendo bastante acotado a nivel de ministro. Y el segundo punto, que me parece que fue un error para el gobierno, juntarlo con su primer año de gobierno, porque mal que mal ha sido complicado este primer año de gobierno, pero sin lugar a dudas uno siempre tiene que tratar de sacarle un saldo positivo a lo que pueda, y sin embargo esto estuvo marcado por una sensación un poquito de crisis respecto a que estamos haciendo un cambio de gabinete, porque siempre se hacen los cambios de gabinete con crisis. Y un último punto, que a propósito de lo que tú decías, Pirincho, del relato, yo creo que hay una cosa que le falta, ya yendo al fondo, el cambio, a lo que hablábamos del cambio de las 2 almas de la izquierda, etcétera. Me parece que al gobierno le falta un relato para dar cuenta de su proceso de conversión, digamos. Es decir, el gobierno partió hace 1 año de una forma, hoy día es otro, el país se moderó, pasó todo lo que pasó, pero no había un acto de contrición, una decir, mira, yo antes pensaba esto, ahora pienso esto. Entonces es una sucesiva corrección de cosas, una sucesiva fe de ratas de lo que se dijo, y eso me parece que es complicado hacia la proyección de los años que vienen. En dato, solo por dato, salieron 2 subsecretarios PC. 2. Ya. Que no tuvieron la compensación de que entraran en otra subsecretaría. Pero efectivamente fue en la subsecretaría de Energía y en la subsecretaría de Educación. Sí. Okay. Que estaba como pedido de antes. Yo quería decir algo a propósito de lo del relato. Y me parece que de repente cosas que han pasado en el pasado no dejan de tener su cuota de sabiduría. En general escuchamos durante mucho tiempo esto de gobernar es educar, gobernar es no sé qué, gobernar... Y eso apunta también al tema del relato, pero también a que probablemente, y sobre todo si tiene fragmentación parlamentaria como la que es ahora, después de un proceso constitucional, en un
problema difícil, un momento económico, creo que no deja de ser inteligente tener una idea fuerza y tener no solo un relato, como siempre se habla, sino además tener las energías concentradas en una idea fuerza, que se identifique además con lo que la gente siente que tiene que ser esa idea fuerza y ese anhelo. Y creo que identificar eso y no desperdigar, porque alguien cree realmente que va a ser posible en un gobierno, esto, el que sea, hacer una reforma tributaria, hacer una reforma previsional, hacer una reforma de salud, entre otras, la verdad es que yo creo que no es tarea posible en medio de un proceso constituyente y con una situación de economía compleja. Yo creo que en general la posibilidad de éxito de las coaliciones trabajando en conjunto, obvio que tiene que ver con el éxito del gobierno, y ese éxito del gobierno tiene que ver, creo yo, con la capacidad de encontrar, identificar un foco de atención, pero además lograr de alguna manera encantar a la ciudadanía con la orientación también que le den a esa reforma. ¿Y por qué lo digo? ¿Cuándo perdió la expresidenta Bachelet la reforma educacional? Cuando la perdió en la opinión pública. ¿Cuándo perdió el gobierno del expresidente Sebastián Piñera la posibilidad de frenar los retiros? Cuando se hizo muy popular en la opinión pública y para los parlamentarios fue imposible votarlo en contra. Entonces yo creo que es cierto, tienen que negociar, necesitan los votos en el Parlamento, pero también necesitan transmitir por qué es lo que ellos quieren posible y convencer además de que eso que dices tú, Mónica, es bien importante, porque uno cuando escucha la palabra relato, para usar el concepto, le da la sensación de que es algo que se dice y que como en política se habla tanto. No, el relato, la parte más importante del relato en un gobierno es que la gente vea lo que le están diciendo, vea cambios. Si que están hablando de cambios, tenemos, por ejemplo, no sé cuántos nuevos policías, no sé cuántas nuevas Tú dices que el relato se hace espontáneamente, digamos, en base a lo que la gente ve. No digo que se haga espontáneamente. Yo digo que el relato, la forma en que la ciudadanía que no tiene claro, una reunión personal con el presidente de la República todos los días, sino que mira este asunto, la forma en que la ciudadanía se da cuenta que están habiendo cambios positivos en las cosas que le importan, es que empiezas a ver, voy a ponerlo en términos arquitectónicos, una piedra sobre otra piedra donde antes no había nada. Sin duda, pero eso es muy importante que ocurra en todos los gobiernos, por cierto, porque si no, nos quedamos con todos estos anuncios tremendos, con cosas que no se pasan y, como decía muy bien Mónica, con una serie de reformas que vienen prometiendo desde hace como 4 gobiernos respecto de una serie de materias que a la gente le importan. Solo un punto para darle la palabra a Pirincho, pero es que yo me refiero también al relato que tiene que tener el propio gobierno y el propio presidente para darle coherencia a su gran cambio en una gran cantidad de temas. O sea, yo creo que a eso también le falta un relato. No solo el relato al gobierno, lo que quiera hacer los próximos 2 o 3 años, sino que el por qué hoy Boric, el presidente Boric, piensa de una manera tan distinta como pensaba hace un año. Jorgito, nada más. Y escúchame, una forma fácil de ver los cambios de las personas es, por ejemplo, los cambios de gabinete, como decía Jorge. Bueno. Cuando tú empiezas a ver que empiezan a entrar personas que no estaban ni pensadas o que incluso eran adversarios antes, tú dices, perdona, aquí hay algo que cambió, no necesitas el relato para eso, empiezas a notarlo. Sí, yo básicamente lo quería apuntar, relato, una palabra bien manoseada, pero para explicar este cambio yo creo que uno mira los hitos de este gobierno y se da cuenta que eso se ha ido produciendo, es decir, por de pronto la segunda vuelta electoral, el discurso del 1 de junio, cuando el presidente da cuenta del Estado de la Nación, el discurso del presidente después de la derrota electoral del plebiscito del 4 de septiembre fue muy sentido en esta materia. Cosas que pueden parecer anecdóticas, pero desde el punto de vista simbólico son muy importantes. El presidente diciendo que no hay presos políticos, el presidente diciendo que hay terrorismo en la Araucanía, el presidente haciendo un cambio de gabinete, como dices tú, poniendo a la hija pródiga del laguismo y a la representante del bacheletismo en reemplazo de sus 2 estandartes. Con la cual se había enfrentado siendo diputado. Bueno, esto tiene que ver con algo muy obvio, y son las condiciones de posibilidad de la política. El 4 de septiembre fue un golpe tan duro para el gobierno como probablemente lo fue el estallido social para la administración anterior. Devaluó políticamente esta administración, generó que el punto de inflexión y el epicentro de las políticas públicas fuera el Congreso, y el presidente ha tenido que ir acomodando ese discurso respecto de las posibilidades que tiene, es decir, avanzar sin renunciar, pero también avanzar entendiendo de que el camino y el tránsito es completamente diferente. Y tanto así
que yo creo que bastaron 2 encuestas, solo 2 encuestas, que dieran que se había quebrado un punto de inflexión en el gobierno hace 3 semanas atrás, para que la oposición sacara una cuenta que también es más o menos obvia en política, y es que quizás le estaba facilitando mucho las cosas al gobierno. La derecha había pagado los costos en su sector por el acuerdo constitucional, más allá de las condiciones, pero lo que ocurrió con motivo de la reforma tributaria y lo que probablemente va a ocurrir con motivo de la reforma previsional y otra, es un mayor endurecimiento de la oposición, porque saca la cuenta, para decirlo en términos financieros, que está dejando demasiada plata arriba de la mesa. Yo creo que era una crónica anunciada que debería haber leído la oposición y que leyó algunos de ellos, porque tuvimos acá en CNN Prime, después de la derrota, a Chaguán y a Macaya, y los dos dijeron de inmediato, después de la derrota del oficialismo, no de la oposición evidentemente, dijeron que eran pésimas las reformas de salud, que no había ni un voto disponible, ni un voto, la tributaria y la previsional. O sea, ya anunciaron en ese momento, estamos dispuestos a pagar el costo del acuerdo constitucional, pero no a seguir facilitando igual estas otras reformas. Yo creo que cosa que después fueron reafirmando. Y lo otro que yo te iba a preguntar, ¿cuál crees tú difícil que es, Jorge, el que una de las principales anhelos o de las cosas que aparecen hoy día como prioritarias sea la seguridad? Bueno, esto no es una sorpresa. No, pero ¿qué tan difícil es para este gobierno? Porque si fuera para el gobierno del expresidente Sebastián Piñera... Voy a decir algo políticamente bien incorrecto, pero yo creo que en general a la izquierda, no solamente en Chile, sino que en el mundo, se le da con algo de dificultad 2 temas que son probablemente nuestras principales dificultades hoy día. El tema de la seguridad y el tema del crecimiento económico como base de la política social. La izquierda siempre le ha costado, pese a que abraza con entusiasmo el Estado, el uso de su principal facultad, que es el de la fuerza socialmente organizada. El tema del orden es un tema que incomoda a la izquierda. Y en el caso del crecimiento económico también, lo mismo. En general lo ve con algo de distancia, especialmente respecto a su importancia para focalizar y para sustentar la política social. Sin embargo, cuando uno mira ciertas señales, la verdad es que mirado con algo de objetividad, esta reforma previsional, por ejemplo, no es la reforma de la cual se hablaba en la campaña electoral. Esta reforma tributaria, mucho menos. Es decir, no estamos hablando de algo radical o refundacional. Fueron muchas de ellas conversadas. Yo no niego el legítimo derecho que tiene la oposición a manifestarse en contra, pero llega un punto donde la necesidad de tener un acuerdo en materias tan sentidas y que se han postergado por tanto tiempo pudiera ser una cuestión que no solamente castigue al gobierno, sino que también castigue a la oposición. No, algo de mi minuto minuto final tiene que ver con lo que eso. venga por fuera, que es sustito. No, yo creo que además al gobierno ahora se le aparece el retiro previsional, que va a ser muy complicado porque ha mostrado que los retiros es una fiera indomable, digamos, en todo sentido. Y después viene la elección, estamos a 1 mes y medio de una elección que ¿ese es tu minuto de confianza? No, que estamos a 1 mes y medio de una elección que no ha aprendido hasta ahora, digamos. De consejero. Claro, de consejero, y cuyos resultados también pueden tener un efecto a favor o en contra. Cualquier elección para cualquier gobierno siempre... Pero no está muy caliente. Solo quería hacer un punto al Tiene respecto. menos brillo que zapato gamuza. Sí, pero... Pero es que quería decir una cosa que... Creo que hay un error en empezar a comparar la convención constituyente, se han empezado a comparar mucho con la comisión de expertos. Y yo creo que la verdadera comparación, ojalá que sea positiva, va a ser con el Consejo Constitucional, con los consejeros electos. En general, todas las comisiones de expertos a lo largo de la historia, la RETIC, no sé qué más, la Marcel, la Bravo, han funcionado bien. Sí. Entonces, yo no quiero ser pesimista en lo absoluto, pero creo que la comparación hay que hacer la convención versus consejo. Ahora hay que esperar un poco. Vamos a ir directamente ahora al minuto de confianza. ¿Parto yo? Sí. Sí, pues parto yo. Bueno, el canciller de la dictadura venezolana pide que Chile respete los derechos humanos de los venezolanos que entren irregularmente a nuestro país y tengan que ser expulsados. Tiene un punto, paradójico en todo caso, que lo esgrima él. Pero es verdad, Chile es una democracia y lo que diferencia una democracia de una dictadura es que se aplica la ley. O sea, quien no cumpla los requisitos para ingresar legalmente al país debiera abandonar el territorio nacional, eso sí de manera digna y en el marco del Estado de Derecho. Lo que me llama profundamente la atención
es la personalidad, el arrojo del canciller, porque que desde una dictadura se exija eso es bastante insólito, una dictadura que además ha provocado la mayor migración del continente y donde según todos los organismos internacionales no se respetan las garantías básicas de sus ciudadanos. Es como que dijera, respeten los derechos humanos, que ya nosotros nos vamos a encargar de violentarlos. Don Francisco. Muy de acuerdo con tu minuto de confianza. Ya. Oye, Argentina acaba de tener el guarismo de 102% de inflación en 12 meses. Uno podría decir, bueno, es un problema a los argentinos, pero sin embargo hay muchas enseñanzas que son para nuestro país. En primer lugar, Argentina hace 100 años era una gran potencia y hoy día está sumida en un gran problema con el 50% de su población en la pobreza. Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué esa inflación y cuáles son las lecciones para nosotros? El Estado enorme, con un gasto fiscal impresionante que tiene el país. En segundo lugar, el poder de los sindicatos que han atrofiado la economía argentina. En tercer lugar, la máquina que imprime los billetes en manos de los gobiernos, de este y de todos los gobiernos, que lo que han hecho es buscar solventar el gasto fiscal a través de la impresión de billetes. Y en cuarto lugar, que también es una lección para Chile, los controles de precios, que ya estableció Perón en el año 53 y que han fallado sucesivamente, como han fallado en los 4.000 años de historia que tenemos registro. Políticas de precios, de control de precios que no han logrado jamás controlar la inflación. Esto yo creo que es una muy buena lección, lo que ha ocurrido en Argentina, para darnos cuenta cuáles son los caminos que tiene que, por los cuales tiene que ir Chile y no llevarse, no entusiasmarse por ciertas banderas que se empiezan a levantar en nuestro país y que sin embargo han fracasado rotundamente y lo vemos al otro lado de la cordillera. Jorge. Mi minuto tiene que ver con lo que estábamos discutiendo hace un rato. Las democracias representativas crujen en el mundo a resultas de la menor legitimidad institucional y la confianza de las personas. Y aunque no son los únicos responsables, los políticos profesionales han hecho lo suyo, contribuyendo a ahondar esta crisis y permitiendo que populismos de distinto color político tomen la conducción de los gobiernos, generando tantos dramas en países y sus habitantes. El populismo no es solamente el proveer de soluciones aparentemente sencillas a problemas complejos. Detrás del discurso populista subyace la idea que frente a la virtud ciudadana tenemos un conjunto de dirigentes corruptos, holgazanes e ineficientes. Chile no es la excepción. El estallido social y muchas encuestas muestran que esta brecha se ha agrandado. Las personas perciben a la clase política como una suerte de club más preocupada de sus privilegios y prebendas que de servir a Chile. Y en este momento de fragilidad política, institucional y económica, tenemos una ventana de oportunidad para corregir y generar un punto de inflexión. Es necesario los acuerdos para resolver los problemas urgentes de las personas en materia de pensiones, de salud, de educación y otras. Es urgente recuperar la esperanza de la política como una actividad capaz de transformar la vida de las personas, especialmente las que viven una situación objetivamente injusta. Y por último, sobre todo, es necesario volver a tratar de cumplir la promesa más básica de una democracia, que no es otra que representar los intereses de todos los ciudadanos de manera equitativa y no solamente de algunos. Que habla lindo. Habla muy lindo. Yo sí, pero estoy muy atenta a lo que tú vas a decir. Tú hablas más lindo todavía, Fernando. No te pongas celoso, tú hablas más lindo que Jorge. Hoy me encontré con Jaime Fillol. Lo vi y retrocedí emocionalmente 47 años cuando hacía mi práctica de deportes en el diario El Mercurio y me mandaron a reportear la final de la Copa Davis entre Chile e Italia, mi primer trabajo periodístico. No tengo idea de qué pensaba Fillol de la dictadura de entonces y si coincidían sus ideas con las de Pato Cornejo. Lo que sabía es que ambos, más Velus Prayú, harían lo indecible para intentar hacer de Chile el campeón. También pude conocer a Carlos Caselli, que tenía punto de vista bastante conocido, y a Tito Fuyú, y a Lionel Sánchez, y al Pelao Berli, y a los dos mejores defensas laterales derechos que vi en mi vida, uno de Colo-Colo, Mario Galindo, y uno de la Universidad Católica, Gustavo Laube. Eran rivales en el campeonato local, pero a la hora de la selección buscaban el resultado que dejaba satisfechos a todos. Eran figuras en lo individual y eran chilenos en lo colectivo. Entendían que se ganaba con el talento de toda la selección, independiente de lo que cada cual pensaba individualmente.
Y eso hace al deporte colectivo un motivo de orgullo patrio. Si pudiéramos hacer lo mismo con las tareas políticas, una nueva constitución, leyes que nos sirvan a todos, pensar lo que hay que hacer como si se estuviera en una selección nacional y no solamente en un partido político, quizás la magia de Fillol y Cornejo, de Caselli, de Tito, del Lionel, de Elías, de Quintano, del Colo-Colo del 91 y la selección campeona de América abrirían las puertas para pensar más en términos de selección que de club, en busca del bien de la enorme mayoría, porque fijarse solo en lo propio no pasa la primera vuelta, no te lleva a una final histórica, ni te hace levantar frente al país ninguna copa. Muy bien. Nos vamos. Amén. No. Oye, solo reiterar que a mí me encantan mis compañeros de siempre, obviamente, pero estoy muy orgullosa que estés con nosotros. Yo nuevamente muy agradecido. Se me hizo corta la noche. Bienvenido, George. Vamos a alargar el programa, ya. Vamos a alargar el programa por ti unas 2 horas más con un intermedio musical. Muy bien. Canta pausa. ¿Que vaya a cantar tú? Sí, Obvio. pues. Que para eso lo haces. Sí. Chao, que les vaya muy que bien. suba el rating. Nos Hasta encontramos el próximo fin de semana. Hasta luego. Chao, Chao, chao.